Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar a propósito de un tema que debemos agradecerle a ciertos gurúes y también a compañeros economistas haberlo posicionado. Me refiero a que en los últimos tiempos con énfasis se habla de la necesidad de que apliquemos en Cuba cambios estructurales. Pero ¿de qué va esto? Vamos a verlo en este programa. Por eso, si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para traer al análisis económico el tema de los cambios estructurales en Cuba, le doy la bienvenida a un panel que es mi familia y nuestra familia de Cuadrando la Caja. Me refiero al doctor en Ciencias Económicas José Luis Rodríguez, que usted lo conoce bien, profesor, investigador, asesor, otrora ministro de Finanzas y Precios y Economía y Planificación. Bienvenido. Muchas gracias. Y además ahora le voy a presentar a un fundador, por supuesto, de esta gran familia Cuadrando la Caja. Me refiero al máster en Ciencias Ramón Labañino, economista, investigador, vicepresidente de la ANEC y también héroe de la República. Bienvenido. Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias. Y con nosotros, lo dejo para el final porque, bueno, es parte también del equipo técnico de este programa. Me refiero a quien además ha sido conductor de Cuadrando la Caja, el máster en Ciencias, Rafael Montejo, profesor, investigador y que además ahora regresa al Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ustedes tres, muchas gracias por aceptar la invitación y el reto de venir a la televisión a aterrizar un tema que en apariencia se nos queda muy abstracto porque, como les digo, ciertos gurúes lo ponen sobre la mesa pero no lo concretan y para eso estamos nosotros hoy Cuadrando la Caja. Cambios estructurales en Cuba, desde un enfoque económico, por supuesto. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando decimos cambios estructurales, Montejo? Bien, los cambios estructurales es un tema bastante complejo en la economía y ha sido enfocado por la academia y otros muchos especialistas y expertos. Es un tema esencial, tiene que ver con las relaciones de producción esencialmente, las relaciones de propiedad, el conjunto de sectores de la economía, su entrelazamiento y también el entramado de relaciones que se generan a partir de ahí. Y tiene reflejo en muchos aspectos. Tiene reflejos en la parte, digamos, desde los salarios, desde los precios, desde el presupuesto, desde el Producto Interno Bruto. Entonces, realmente la estructura económica y los cambios estructurales afectan a toda la economía y a toda la sociedad en su conjunto. Develar sus, digamos, sus principales deformaciones es importante para cualquier economía, porque, digamos, cualquier cambio va a afectar al resto de los componentes de la economía, empresariales, no empresariales, el resto de las instituciones y lo social también. Ahora, con los cambios estructurales, igual si quieren ustedes aportarle otros elementos a esto que ya Montejo nos adelantaba, también para precisarlo, los cambios estructurales son espontáneos, son intencionados. Bueno, los cambios estructurales, respeto, José Luis, los cambios estructurales son realmente en economía son transversales, o sea, afectan a toda la sociedad, afecta tanto lo social, lo político, lo cultural, lo ideológico, por supuesto. O sea, que afectan en esencia al sistema por las características que tiene. Pero los cambios estructurales responden a una necesidad de enfrentar la realidad que tenemos, ¿no? A una necesidad de cambios, de transformación para poder avanzar, para reorganizarnos. En el caso nuestro, para poder salvar nuestro modelo socialista basado en el marxismo-leninismo. Y, por supuesto, vincula mucho la voluntad de los hombres en ello, ¿no? Los hombres son los que llevan adelante ese cambio de acuerdo a las necesidades, pero surge una necesidad básica de cambiar porque los momentos, las problemáticas, las dificultades que se enfrentan son grandes y hay que cambiar. La revolución es cambio, la revolución es transformación. Desde el mismo triunfo de la revolución se ha venido haciendo el cambio más grande que ha tenido, el cambio estructural más gigante ha sido la revolución cubana, que cambió de una sociedad privada, un medio de producción privado, a una propiedad social sobre los medios de producción. Eso creó un marco completamente diferente, una visión de sociedad que implicó a todos los demás elementos de la sociedad.
y hacer énfasis, sobre todo desde el principio, creo que es bueno aclararlo. Se están tratando de imponer en las redes y sobre todo en la subversión la vinculación directa en que los cambios estructurales tienen que ver con un cambio de régimen. Eso es una falsedad. Primero, porque los cambios estructurales en sí mismos no representan un cambio de régimen. Los cambios estructurales pueden ser positivos y pueden ser negativos para la sociedad. No necesariamente tiene que haber Hay un cambio cambios político exacto. en el sistema como tal de relaciones sociales a lo político, Exacto. para que podamos hacer cambios estructurales en otro orden, por ejemplo, Lo que hay económico. que definir bien cuáles son los cambios estructurales que realmente necesita nuestro socialismo para fortalecerlo, para salvarlo, y cuáles son los cambios estructurales que nos llevan al capitalismo y que no podemos aceptar. Exacto, ahí vamos a llegar, y ese creo que sea la esencia de este programa, es definirnos hacia qué cambios estructurales estamos hablando y cuáles son los que necesita un sistema como Cuba. Pero en esta frase que es cambios estructurales hay una palabra que casi que da miedo, que es el de estructura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructura? ¿Cuál es la estructura que no ha cambiado aparentemente en Cuba, porque se pide a gritos que cambie estructuralmente? ¿A qué estructura se refieren nuestros queridos gurúes? No hemos cambiado nada en estos últimos años. No se ha hecho ningún cambio estructural al interno de la economía cubana. José Luis, ¿cómo lo ve usted? No, mira, el enfoque puede verse, como planteaba el compañero, en relación a las relaciones de propiedad. Es un cambio estructural importante. Hay que fijar el contexto de quiénes son los actores principales dentro de la sociedad. Ahora, dentro de eso debemos tener claro que la economía es una ciencia que tiene leyes, y esas leyes fijan determinadas regularidades. Y los cambios estructurales, ya más concretamente vistos, suponen que usted atienda a esas regularidades que están dictadas por la práctica, por la teoría marxista, por todo, en función de resolver los problemas que presentan en su movimiento. Porque ¿qué tenemos en ese sentido? Bueno, usted puede tener una economía socialista basada en todos los principios de solidaridad, de búsqueda de una sociedad mejor, de que todo el mundo se beneficie. Y sin embargo, la forma en que usted pretende resolver ese problema tiene un defecto que viene dado por la estructura de la riqueza que se crea, es decir, del Producto Interno Bruto. Vamos después a abordar ese tema, porque en el caso de Cuba hemos tenido un retroceso que en mi opinión es explicable hasta cierto punto, pero que ha puesto en un plano demasiado voluminoso, por decirlo de alguna manera, el sector de los servicios. Y no así ni el sector secundario, que es el sector industrial, ni el sector primario, que es el sector de la agricultura. Hay determinada proporcionalidad que tiene que existir para que existan servicios sociales, por ejemplo, educación y salud pública. Bueno, eso tiene que darse sobre una base, y esa base es la producción. Si usted no atiende adecuadamente la proporción que le toca jugar a la producción agrícola, o la proporción que le toca jugar a determinadas empresas del sector industrial para satisfacer directamente necesidades, no puede cumplir con los objetivos de servicios de amplia escala, como son los servicios sociales o los servicios que puede brindar la sociedad en la cultura, en el deporte. Es decir, tiene que tener una base, y esa base la está dando la economía política, porque es la base material la que determina la superestructura. En fin, toda esta serie de cuestiones tenemos que tomarlas muy en consideración a la hora de plantearnos un cambio estructural. ¿Qué se plantearía en este sentido? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que la estructura sea adecuada al nivel de desarrollo que queremos llevar a la sociedad? Ahí hay cifras que se analizaron hace ya algunos años de el peso que tenían determinados sectores y el peso que debían tener. Y hay un modelo que se hizo en ese sentido. Bueno, para que la economía cubana crezca y se desarrolle, porque para desarrollarse hay que crecer, no solamente es esa condición, tiene que haber también un contenido social, pero bueno, en principio tiene que haber un crecimiento de la economía. Bueno, ¿qué proporción en ese sentido tiene que crecer el sector agrícola? Que ha estado en los últimos años en torno al 3% del Producto Interno Bruto, ocupando, la última cifra era el 18% de la fuerza de trabajo. Cuando usted tiene mucha fuerza de trabajo y poco aporte, eso es baja productividad. Ya está incumpliendo una de las proporciones básicas en ese sentido. Entonces, ¿qué proporción se ponía en aquel modelo que se corrió hace, repito, algunos años? Bueno, debía tener un peso aproximado de un 10% el sector agropecuario, que no lo hemos logrado a lo largo de estos años. Al contrario, hemos ido hacia atrás. El último año que estuvo en ese entorno fue en 1989, que fue el 11%,
del Producto Interno Bruto. De ahí para abajo ha venido. Es decir, ha habido un peso relativamente menor cada vez de la agricultura, partiendo de que se iba a desarrollar sobre la ciencia y la técnica, la automatización, etcétera, etcétera, procesos que no han culminado, producto de que todo eso lleva, porque tenemos que decir siempre claro cuál es la gasolina que mueve el carro del cambio estructural, es la inversión. Si usted no tiene una estructura de inversiones adecuada para producir un cambio estructural adecuado, no va a caminar. Y ahí también tenemos problemas con las inversiones en la agricultura, porque han estado bajando, lejos de subir. Hoy hablamos de un programa de seguridad alimentaria y sin embargo es mínimo lo que se destina a la agricultura en el capítulo de inversión, está en el torno de 2 y pico, 3% también. Es decir que evidentemente requerimos un cambio estructural. Tiene que haber una productividad mayor en la agricultura para poder satisfacer las necesidades sociales. Ese es un tipo de cambio estructural dictado por leyes económicas, por proporciones que es necesario cumplir, porque no puede haber superestructura si no hay base. Y eso, lógicamente, entra en los análisis del cambio estructural. ¿Qué pasa? Y entro aquí en el terreno del debate que hay en torno a estos temas. Que hay propuestas técnicas, vamos a decir, del cambio estructural para hacer más eficiente la agricultura, por ejemplo, introduciendo el mercado, que si eso se toma como receta absoluta, lleva a un cambio donde la sociedad va a vivir a partir de lo que diga el mercado. Y eso no es lo que queremos, porque sabemos los errores a que lleva esto, la concentración de la propiedad a que conduce una economía de mercado, y todo eso empieza a chocar ya con los objetivos del socialismo. Es decir, no todo cambio estructural puede dejarse de la mano y decir, bueno, vamos a introducir el mercado y no nos ocupamos más del problema. Y ver qué pasa. Introducimos el mercado y lo dejamos a la espontaneidad y de ya las sabemos leyes lo que del capitalismo. pasó con el socialismo de mercado. Exacto. Se fue el socialismo y se quedó el mercado. Es que socialismo y de mercado no deberían estar en la misma oración sin oraciones subordinadas condicionantes a que digan cómo debe ser. Porque eso parte de un error en la teoría desde los años 20, que no se logró delimitar claramente qué cosa es el mercado en las condiciones del socialismo, que no es el mismo mercado que puede ser en las condiciones del capitalismo. Y esa insuficiencia llevó a los errores de considerar el mercado como algo formal, como algo que se usa para tener la aritmética de la producción, etcétera, etcétera, pero que no contenía relaciones sociales. Un intercambio entre equivalentes y ya, sin apellidos. Y eso llevó a que hubiera errores de considerar que el mercado en el socialismo no teníamos por qué preocuparnos porque en definitiva era un segmento subordinado que no tenía otro papel que jugar, más que el papel formal de darle números a los costos, a los precios, etcétera, etcétera. Y eso es un grave error, porque el mercado tiene sus propias leyes también que conducen a la propiedad privada y a la concentración de esa propiedad. Si se deja que el mercado vaya por su camino, eso ya llegará al capitalismo. Entonces no podemos dejar de la mano que hay cambios que hay que introducir, pero en las condiciones del socialismo no es lo mismo trabajar en mercado en las condiciones del socialismo que en mercado en la sociedad capitalista o la sociedad mercantilizada. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar propuestas de cambio estructural. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Y hasta dónde no podemos llegar a esto. No podemos ignorar el mercado, lo hemos demostrado también a lo largo de años, donde se pretendió, por decreto, que el mercado no jugaba ningún papel. Eso no dio lo que se esperaba de él. Y tampoco la aceptación de formas de propiedad subordinada, que durante años pretendimos que todo fuera propiedad estatal, prácticamente. Así fue las nacionalizaciones de la ofensiva revolucionaria del año 68, que dejaron solo un pequeño sector privado en el transporte, el resto fue nacionalizado. Bueno, eso demostró que la vida no jugaba con esa situación. Se puede abrir un espacio en mercado porque es necesario. Además, mientras mejor es el nivel de desarrollo, más espacio ocupa el mercado. Eso lo estamos viendo hoy día. Es decir, ¿por qué? Porque hoy el Estado no ha sido capaz de satisfacer un conjunto de necesidades, pero hay un sector que sí puede hacerlo porque tiene fuentes de financiamiento, porque tiene remesa, porque tiene otras facilidades. Y antes de que opere en la clandestinidad, en la economía informal, hay que buscar una forma de conducir ese proceso para que contribuya al objetivo general de la sociedad. No olvidar que las formas de gestión, como se le llama, formas de propiedad no estatales, ocupan solo el 16% del Producto Interno Bruto. El otro 84% lo crea el Estado. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo movemos una proporción en función de direccionar una cosa u otra en relación a cómo se mueven estas relaciones de propiedad, que son relaciones sociales además. Porque en el nivel de empleo sí tenemos una proporción mucho mayor. Es más del 35% hoy el empleo en el sector no estatal que en el sector estatal.
Y eso, lógicamente, mueve también a meditación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, y estamos hablando de cambios estructurales en Cuba desde el punto de vista económico. Si usted llegó ahora al programa, quédese con nosotros porque estamos cuadrando la caja justamente en los límites de por dónde debemos orientar esos cambios estructurales. Y aquí estamos hablando de cambios estructurales, pero sin misticismos ni abstracciones, aterrizados a nuestra cotidianidad y a esos puntos débiles que tenemos que reforzar para poder dinamizar nuestra economía. Montejo quería agregar algunas líneas ya abiertas por, sobre todo, José Luis, en la primera sección. La intervención de José Luis nos dice que en términos de estructura económica, las proporciones son importantes, porque la proporcionalidad es la que va a dar también cómo van a ser los intercambios. Y esos intercambios ponen equilibrios o desequilibrios en la economía. Pero viendo el tema de la agricultura, por ejemplo, la proporción es que la población cubana, el 75% vive en ciudades. Y hay una parte de esa estructura que la heredamos. También heredamos una determinada estructura que tiene que ver con cómo está distribuida la tierra. Y se hicieron reformas agrarias, pero también hemos fragmentado excesivamente, a mi juicio, la tierra tal como está. Es decir, la tenencia de la tierra hoy está excesivamente fragmentada. Porque si ahora hay una producción que es a gran escala, pero la tierra está fragmentada, ¿cómo lo resolvemos? También hay otros temas estructurales que están también en lo profundo de la economía, como por ejemplo, ¿cuál es la calidad de los suelos? Hablando solo de agricultura, ¿cuál es la calidad de los suelos? ¿Tenemos suficiente agua? En fin, las personas que van a trabajar en la agricultura. Ahí, ¿cuáles son las unidades productivas? Son cooperativas, personas solas. Entonces, lógicamente, la estructura nos va a guiar de cuáles son las proporciones que deben tener la economía y nos da visiones sobre cuáles son las posibles soluciones. Porque además hay otros elementos también que tú preguntabas, ¿son planificados o son espontáneos? Bueno, una parte pueden ser planificados y una parte pueden ser orientados, pero hasta un punto hay veces que hay efectos que pueden ser no deseados tratando de solucionar un problema. Y si no hay integralidad, entonces esa genera otras deformaciones. Entonces, también hay que preguntarse, nosotros siempre nos preguntamos, bueno, cambios estructurales, sí, correcto, pero ¿para quién? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Con qué gradualidad o no? ¿Con qué contingencias podemos resolver determinados problemas y capacidad de prever qué otros problemas pueden surgir? De eso es de lo que se trata cuando se habla, a mi juicio, de cambios estructurales. Y cambios estructurales hemos estado haciendo también con énfasis en los últimos tiempos, porque todo este mayor protagonismo que se le ha dado a ese nuevo sujeto económico desde lo privado, para mí eso es un cambio estructural, ¿o me equivoco? Es un cambio justamente en la línea que decía José Luis de las relaciones sociales de producción, relaciones materiales que están condicionando, por supuesto, nuevos tipos de entender las dinámicas en nuestro país. Esos son cambios estructurales. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿esos cambios estructurales han sido hasta cierto punto sensibles a la hora de introducirlos en nuestro país? Porque cambia una dinámica que veníamos justamente, como nos decían ustedes, en esa socialización, en esa estatalización de la propiedad y de la producción. ¿Nos han alejado o nos han acercado a esa economía que queremos y que necesitamos? ¿Cómo están influyendo esos cambios estructurales en las actuales condiciones de vida de nuestro país? Sí, mira, sin duda, uno de los cambios estructurales que más impacto en los últimos tiempos ha tenido es agosto de 2021, cuando se autorizó la creación de las nuevas formas de gestión no estatal, por una necesidad. Y esto es un cambio estructural. O sea, ante una necesidad real del país, ante el bloqueo, ante la situación de crisis económica que estamos enfrentando, y cómo enfocarlo, qué proporción, como decía José Luis, debe tener dentro del peso de la economía nacional. Pero además de eso, también enfrentar una de las problemáticas que tenemos, que es la fuga del capital humano de las empresas estatales al sector privado. ¿Cómo nosotros podemos revertir ese proceso? ¿Cómo retener la fuerza de trabajo? Vamos a introducir la ciencia y la técnica. Vamos a utilizar otros métodos más avanzados en este proceso. Vamos a subir los salarios. Los incentivos que en otras ocasiones hemos conversado. Exacto. Lo que quiere decir que cada vez que uno enfrenta un proceso de cambio estructural, debe ser un proceso de un modelo de aproximaciones, pero que tiene muchos factores que tomar en cuenta. Porque tú no puedes subir el salario si no hay producción. Tienes que tener un respaldo productivo. Si hace falta invertir, pero bueno, te hace falta la inversión, tienes que exportar más
para que es la mejor forma, tienes que pagar la deuda para poder tener créditos internacionales. O sea, todo esto se concatena. Hay que ver el proceso de los cambios estructurales como un sistema, un problema sistémico que tú no puedes resolver un problema con una sola medida. Tú tienes que aplicar varias medidas a la vez y muy importante tener un paliativo algo para que aquellos que están más afectados con un cambio estructural darles respuesta. Estoy hablando de los más vulnerables en la sociedad, estoy hablando de la economía política, que es importantísima en los cambios estructurales que nosotros hacemos y que no podemos olvidar nunca en nuestro modelo en este sentido. Si nos estamos acercando o alejando más, bueno, hay medidas que por necesidad estamos aplicando y creo que lo importante es que estemos conscientes todos que se hace por una necesidad en el momento histórico que estamos viviendo. Se han cometido errores en algún momento de aplicación, errores de cálculo, pero en esencia yo pienso que se mantiene el poder del pueblo, o sea, representado en su partido. A veces nos hemos alejado un poquito de este proceso, pero estamos ahora en este camino de reorganizarnos, de orientar bien, por ejemplo, en el caso ahora mismo del mercado mayorista en las MIPYMES, tenemos que organizar todo este proceso. Hay una experiencia que quiero sacar a colación y solamente por mencionarla, no porque nosotros copiemos modelos de nadie. En el modelo chino, ellos aplican, y ahí sí hay mercado, o sea, un mercado socialista, ¿no? Sí hay propiedad privada. Y ellos la permiten libremente, pero lo controla el partido. Número uno, el partido es el factor rector de la sociedad y el que dice dónde se deben encaminar los esfuerzos y en qué medida tú tienes que encaminarlo y cuáles son las reglas de juego bien enmarcadas. El que no cumpla con esas reglas de juego no funciona. Y lo segundo y más importante, todas estas nuevas formas de gestión tienen que ser en beneficio del pueblo. Tienen que responder a nuestra realidad, tienen que complementarse con la empresa estatal socialista, que es el factor principal de la economía, y formar ese tejido que todavía no acabamos de formar, que está como en un proceso de reestructuración, de cambio, pero tenemos que crear ese tejido sistémico para que nosotros avancemos. Y ese es el camino, y eso es lo que pienso que nosotros tenemos que sacar como... De todas maneras, estamos en este proceso y yo pienso que es muy importante en este momento los debates populares, por ejemplo. Cuando nosotros proponemos un cambio, que el pueblo sepa, que el pueblo opine, que el pueblo diga lo que considere sobre los Lo que quiere para su propia suerte. Y poder avanzar sobre vasos firmes. Yo pienso que este es el proceso que estamos viviendo y en esencia nuestra sociedad está bien dirigida en este sentido. El partido nuestro es un partido rector, es un partido que sabe dirigir la sociedad, que es el que lleva adelante los cambios estructurales. E incluso, te voy a decir, los análisis, el planteamiento de la política económica actualmente que estamos impulsando, que el primer ministro Manuel Marrero expuso claramente en la Asamblea, son cambios estructurales. Estamos hablando de reestructuración de empresas. Estamos hablando de reorganización de los organismos de la Administración Central del Estado, de las OSDE. Estamos hablando de problemas que nosotros tenemos entre la sociedad y forma parte del programa de la política económica de nuestro país en la corrección de las desviaciones para reimpulsar la economía. El plan de estabilización macroeconómica es un plan que comprende muchos actores y muchas acciones, mejor dicho, que son cambios estructurales para disminuir el déficit fiscal, para poder exportar, para el salario, poder llegar a obtener un salario correcto, para bajar los precios, para bajar la inflación, para el pago de la deuda externa. En esencia son también cambios estructurales. Sí, de cambios estructurales estamos rodeados prácticamente. José Luis quería agregar algo. Sí, a mí me parece que a la hora de enfocar este tema de los cambios estructurales, tenemos que ser conscientes de que hay cambios coyunturales también. Es decir, no todo se va a poder cambiar integralmente porque son muchas las cosas y hay que ir paso a paso cambiando cosas. Y ahí hay un orden de secuencia importante y es las medidas que urgentemente hay que tomar para que la economía no solo se desarrolle, sino incluso supere deformaciones que hoy la están lacerando fuertemente.
Lo tenemos en este mismo tema de la producción de alimentos, que no está satisfaciendo las necesidades de la sociedad. Y hay que atender esos problemas urgentes. Es decir, tú tienes que tener eso presente. ¿Cómo lo haces? Bueno, hay que ir a determinadas concesiones, no de principio, pero tienes que hacerlo. Bueno, tenemos que conseguir financiamiento. ¿Qué podemos hacer para conseguir financiamiento? Bueno, los que nos han prestado y le debemos dinero, tenemos que negociar con ellos nuevamente la deuda, de manera tal de que podamos pagar de alguna forma. Hay fórmulas para pagar con mínimo de liquidez, es decir, cuando no hay dinero. Y eso debe producir, digamos que un redimensionamiento del financiamiento que externamente el país necesita. Y ese financiamiento es el que nos puede dar dinero para las exportaciones y empezar a ganar dinero por nuestras propias fuerzas o nuestras propias entidades. Pero lo primario en ese sentido es que tú tienes que destrabar ese punto. Tienes que atender el problema inflacionario, porque es el elemento de los desequilibrios hoy en la sociedad cubana que más golpea a la población, la subida de los precios. Bueno, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Cuando se hizo un planteo hace ya 4 años más o menos, de cuál era el programa antiinflacionario dentro del programa de estabilización macroeconómica, se habló de la compensación por los efectos negativos que muchas medidas tienen, porque tienen costos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente que gana menos dinero, el que no tiene para comprar tal o cual cosa? Todo eso tiene que tomarse en consideración. Eso no se tiene en cuenta en un programa neoliberal. Cada uno se ajusta como puede. Bueno, aquí no es así. Y eso introduce costos para el Estado. No podemos meter medidas compensatorias y volver a desequilibrar el presupuesto, por ejemplo. O mantener el desequilibrio del presupuesto que tiene por el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo cumples con ese mandato, pudiéramos decir, del modelo? Y por otro lado, empiezas a resolver un problema concreto de la economía, es un tema muy importante a dilucidar. Y eso está dentro de las medidas urgentes, igual que la producción de alimentos y el restablecimiento del sistema electroenergético nacional. Fíjense que ahí hay un caso donde, en el sistema electroenergético, que no estaba previsto originalmente en los objetivos a atender a corto plazo. Y sin embargo hubo que introducirlo por lo que se presentó el año pasado en este sentido. Y bueno, ya vimos el cambio radical que hubo de la fuente de generación de energía. Vamos a pasar a la velocidad que nos permitan los propios recursos a formas de gestión de fuentes renovables de energía. Porque no podemos, con el petróleo que tenemos y con las dificultades de abastecerse en un mercado mundial complicado, incluso para los socios nuestros, el caso de Venezuela, el caso de Rusia también y el caso de México, que son las 3 fuentes que tenemos externas hoy de suministro de combustible. Bueno, ¿cómo lo hacemos en ese sentido? Todas estas medidas son de carácter urgente. ¿Por qué? Porque es necesario ir a un nivel de estabilización que permita que regularidades de la economía funcionen. Porque ¿qué pasó con la tarea de ordenamiento? Diseñada en frío, tenía toda una serie de reequilibrios y fórmulas para salir de los desequilibrios, que son las que había, pero se implementó en un momento donde la pandemia había paralizado la economía. Entonces, no funciona. Es decir, tú tienes que crear determinadas condiciones, por eso hay un programa de estabilización macroeconómica que es general. Para que las cosas puedan funcionar, tienen que cumplirse con determinados requisitos en inflación, en inversiones, en inversión extranjera, en cómo obtener financiamiento externo renegociando deudas. Es decir, todo eso está enfocado en medidas de carácter urgente para producir una estabilización. Y a partir de esa estabilización que se va logrando poco a poco, es que tú puedes relanzar el modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento está estudiado. Cuba, para alcanzar niveles de desarrollo, tiene que crecer entre 5 y 7%. Pero eso demanda un 25% de inversiones en relación al Producto Interno Bruto. Y hoy tenemos 10-12%. Es decir, que hay que invertir. Pero a su vez, cuando te metes en las inversiones, tienes que priorizar las inversiones que producen resultados a corto plazo, no inversiones de una larga maduración. Y ahí, bueno, está la discusión de si invertimos en la agricultura o invertimos en la industria o invertimos en el turismo. Es decir, aún los caminos que están señalados tienen proporcionalidades internas que hay que atender y todo eso produce cambios de estructura dentro del sistema mismo. Bueno, ustedes están hablando de cambios estructurales que nos suceden cotidianamente. Así que parece que hay cierto misterio cuando nuestros gurús nos hablan de que necesitamos ya cambios estructurales en Cuba. Vamos a ver qué tiene que decir un gurú amigo desde Jatibonico. Es el cambio estructural, como su nombre procura, un reset de la estructura, un terremoto social. Y aunque un cambio radical lo tuvimos con el sismo
que enterró el capitalismo el año 59, yo creo que aún se debe cambiar a más socialismo. Y yo prefiero a este gurú, el de nuestro Cuadrando la Caja, porque nos dice que sí, un reset, necesitamos cambios estructurales, pero para más socialismo. Y esa es la idea de este programa. ¿Qué cambios estructurales se necesitan seguir implementándose desde nuestro país y desde nuestra revolución? Porque sin dudas hay un límite para que ese cambio no signifique que el tránsito se nos vaya hacia el capitalismo, sino que sigamos por el camino certero de lo que hemos querido desde el 59. Sí, yo antes de abordar exactamente, yo quería precisar algunos elementos. Recordemos que los cambios estructurales y la estructura económica son elementos estables en el tiempo. No se cambian tan rápidamente como, con un efecto casi inmediato. Algunas lo pueden tener, pero por lo general los cambios estructurales son a mediano y más largo plazo. Como su nombre indica, estructura es porque lo que soporta. Tiene que ver con lo que soporta el resto de la economía y las proporcionalidades de las que hablaba José Luis. Yo quiero referirme entonces a que en los años 70 y 80 hubo profundos cambios estructurales que tuvieron que ver con la industrialización del país. Alrededor de un 22% prácticamente, casi anual, había un crecimiento extraordinario de la industrialización y eso generó, digamos, una columna también vertebral que no hubiéramos tenido si no se hubiera hecho ese esfuerzo en los años 70 y 80. Hace unos años atrás, en los 90, no hablábamos de biotecnología y no hablábamos de turismo. Esos fueron cambios estructurales porque ahora están presentes. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en los cambios estructurales siempre vas a tener lo que has ido heredando, haya salido bien o haya no salido tan bien o haya tenido efectos negativos. Hay que lidiar con esos asuntos. Ahora, ya mirándolo desde la actualidad, nosotros también tenemos un factor que ha transcurrido prácticamente durante toda la revolución y probablemente desde antes, si lo analizamos bien, ¿no? Que es el caso de la dependencia que tenemos del sector externo de la economía. Nosotros hemos sido siempre, tenemos una gran dependencia del vínculo con el exterior, de la cantidad de dinero que se tenga para proporcionar. Entonces hay una relación entre importación y exportación que también es importante y pesa mucho. Y no olvidemos que en esos cambios estructurales que estamos hablando, lo hacemos bajo condiciones especiales, de sanciones, de bloqueo, etc. De guerra económica. De guerra económica, lo cual también genera determinadas desproporciones, aun cuando no sea el propósito inicial. Y muchas veces también determinadas medidas que apuntan a cambios estructurales también se truncan y fracasan en alguna medida también debido a esas condiciones. Es en ese escenario que esos cambios estructurales tienen que hacerlo. Porque no olvidemos entonces que ahora vienen nuevos actores y aquí lo importante de los cambios estructurales es la integración. Es decir, ¿hacia dónde deben apuntar? Bueno, hacia integrarse dentro de una hegemonía de las relaciones de producción socialista, que es lo importante. Por eso siempre en todos los congresos del partido se ratifica la empresa estatal socialista, la planificación, es decir, elementos que son esenciales al socialismo. Y dentro de eso es lo que tiene que considerarse esos cambios estructurales, que nunca van a tener un efecto inmediato. Y coincido con José Luis no solo en la gradualidad, sino también en los tiempos. Los tiempos son importantes. Yo creo que cambios estructurales importantes sin resolver problemas previos como el déficit fiscal, la inflación y tener controlado esos elementos, todo lo otro que hagamos entonces se puede hacer ya con, digamos, unas finanzas más saneadas. Y eso también permite determinados elementos como influir en los salarios, influir en los incentivos, pero también hay que destrabar todo lo que podamos destrabar con respecto a las exportaciones, es decir, a captar las divisas que permitan después pagar, sin eso no es posible. Entonces, bueno, y yo creo que se han creado potencialidades, que es otro elemento donde nosotros tenemos que ver bien cuáles son las reales potencialidades desde el punto de vista estructural que tenemos, que no lo aprovechamos lo suficiente, aún con todas las desventajas que podemos estar conversando. Entonces, allí yo creo que apuntan esos cambios, a buscar las reservas que realmente tenemos. Ramón, en este sentido, ¿qué te gustaría ir? ¿Qué ideas importantes se te quedan hacia el final del programa? En los cambios estructurales creo que una cosa importante es establecer prioridades
Primero por la situación tan difícil que estamos enfrentando, el bloqueo y todas las condiciones críticas que estamos. Pero hay que tener un nivel de prioridades para saber cómo encaminarnos. O sea, tienes que ir, bueno, vamos a enfocarnos en tales y tales aspectos, la economía, la agricultura, producir más bienes y servicios para el pueblo. Pero, y de eso, todo lo que tiene que ver, que vinculado a ese efecto, porque eso tiene mucho, como bien explicado José Luis y Montejo, tiene muchas implicaciones en otros sectores de la economía. Nosotros estamos haciendo cambios estructurales muy importantes hoy en día. Por ejemplo, la misma bancarización es un cambio estructural importantísimo, la informatización de la sociedad, la aplicación de la ciencia y la técnica, los cambios en biotecnología, para incluso como renglón exportable, en Biocuafarma, los productos farmacéuticos nuestros. Y hay una nueva opción que yo pienso que pudiera afectar y va a afectar mucho el presente y futuro de Cuba desde el punto de vista estructural y mucho más allá de que estructural, que es que Cuba se ha convertido en invitado de los BRICS, por ejemplo. No es miembro efectivo todavía, pero es un invitado de los BRICS. Entonces estamos hablando de un panorama diferente, un panorama en el cual hay relaciones de intercambio diferentes basados en principios de ganar ambas partes, donde hay respeto a la soberanía nacional, donde nadie te impone el criterio, y tenemos un mercado importantísimo que nosotros podemos explotar mejor, ¿no? E incluso en el proceso de desdolarización, o sea, hay potencialidades a través de los BRICS de nosotros poder pagar en otras monedas, incluso en nuestra propia moneda con algunos mecanismos financieros que se creen, o pagar en monedas que no sean dólares. Son potencialidades, hay que ver cómo podemos avanzar y cuánto podemos avanzar, pero eso sería un cambio estructural enorme para la realidad cubana, en la cual nosotros estamos enfocados hoy en día. Y yo pienso que dentro de estos panoramas que nosotros estamos enfocando, va a tener mucho impacto la ciencia y la técnica, tal y como hizo nuestro presidente, enfocándonos en la innovación, en la ciencia y la técnica, en los métodos de dirección más sofisticados, en buscar mecanismos que nos permitan avanzar más. La única, digamos, reflexión es enfocar que los cambios nuestros estructurales son siempre, y vamos a la esencia del debate, para defender nuestro socialismo, para perfeccionarlo, para hacerlo más eficiente, para que nosotros podamos salir adelante por la vía del socialismo. Y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer. No sé si la pregunta le iba a hacer esa idea me parece central. Los cambios estructurales que no podemos hacer. Y un cambio estructural económico es, por ejemplo, el libre mercado. Todas las ideas neoliberales de liberar el mercado como el gran estabilizador universal, que las propias leyes de oferta y demanda del mercado va a regular todo, y que el Estado sea pequeñito y el Estado que prácticamente no tenga decisión sobre el mercado. Eso es un desastre, eso nos lleva al capitalismo y ya hemos visto las fórmulas que se han aplicado en países como Argentina, Uruguay, etcétera, que la pérdida de todos los programas sociales, aumento de la pobreza. Eso no es posible en las condiciones del cambio estructurales en Cuba, no es la vía. Como no es la vía tampoco privatizar los medios fundamentales de producción, no es la vía. Pero yo te diría que hay una fuerza importantísima que no se puede tocar bajo ningún concepto, que va mucho más allá que la economía. Y es el papel director, el papel del Partido Comunista de Cuba al frente de la dirección del país. Es el partido que nos une a todos los cubanos. Y tiene que haber un solo partido, que es el partido nuestro. No todo lo que tenga que hacer referencia al pluripartidismo en estos momentos críticos, y yo pienso que mucho más adelante, pero todo lo que tenga que ver en tratar de dividirnos, crear otros partidos políticos y las supuestas elecciones burguesas, etcétera, nos haría un daño tremendo y eso no puede pasar. O sea, todas las concepciones que vayan en ese camino no son cambios estructurales que nos llevarían a defender el socialismo, al contrario, nos llevarían en la senda del capitalismo. Los mismos medios de comunicación, privatizar los medios de comunicación es como privatizar la conciencia política e ideológica de la nación. Eso es una cosa que no debe hacerse, entre otras, ¿no? Un partido con la claridad teórica, conceptual, política, justamente para
tener esa línea y ese equilibrio entre cuáles son los cambios estructurales que sí necesitamos y cuáles son aquellos que bajo ningún concepto, porque son cuestiones de principio, podemos coquetear ni siquiera con ellos. José Luis, hacia los minutos finales, Sí. las ideas más importantes que usted todavía necesita poner. Bueno, a ver, una síntesis en este sentido es la siguiente. Nosotros estamos enfocados en una serie de cambios ahora que están contenidos en los 10 objetivos del programa de gobierno que se aprobaron para este año, donde hay toda una serie de medidas concretas, ¿no?, en esta dirección, empezando por la aplicación, que es el primer objetivo, la aplicación del programa de estabilización macroeconómica. Creo que nosotros, nos referimos a los que no somos actores decisores en este sentido, tenemos un papel que jugar también para tratar de llevar a la academia, para tratar de llevarlo a la población a través de la prensa, a través de programas como estos. Primero, el sentido de realidad que tiene nuestra situación en este momento, que es una situación bien complicada. No es comparable, pienso yo, con la que vivimos en el periodo especial. Allí había otras cuestiones que estaban peor que las que podamos pensar hoy día, pero requerimos partir de principios que el comandante en jefe siempre defendió, que hay que explicar las cosas muchas veces. Porque todos estos temas que estamos hablando, por ejemplo, de mercado cambiario o la renegociación de la deuda, son temas complejos, son temas que no se resuelven con un choque de hacer alguna cosa y ya. Y eso requiere explicación. Y junto a eso, también mantener el principio, que el comandante fue un paladín en ese sentido, de hacer cosas que den resultados, que la gente lo viva, que la gente lo sienta. Yo estaba meditando, viendo ahí, por ejemplo, las proporciones de las inversiones que se hicieron en los 60, que fueron concentradas en la agricultura, para la caña, el plan de los 10 millones, el peso que tuvieron las inversiones sociales. Porque Fidel fue muy claro en ese sentido. Nosotros veníamos de una sociedad capitalista, de una sociedad donde la lucha por la sobrevivencia es el hombre contra el hombre. ¿Qué puede hacer el Estado para llevar un mejor nivel de vida de la gente? Muy rápido. La rebaja de los precios de los servicios básicos, las facilidades para adquirir una vivienda primero, después ya a través de un sistema de pago hacerse propietario y darle una tranquilidad a la gente en ese sentido. La alimentación de las personas, que se aumentó mucho en esos años, se estableció la norma de igualdad en el consumo a partir de la libreta de abastecimiento en el año 62, marzo de 62. Es decir, fueron resultados muy concretos en medio de una situación donde teníamos lucha contra bandidos, teníamos el bloqueo a todo tren, la crisis de octubre, pero fueron dando resultados donde la gente identificaba socialismo con este resultado, socialismo con este otro resultado, con esta perspectiva. Mis hijos pueden ir a la universidad con la reforma universitaria. Y hoy tenemos que lograr eso en la dimensión y en las condiciones actuales. Lo que propongamos tiene que dar determinados resultados. No lo dan, hay que retroceder y rectificar. El año pasado, bueno, en los balances que se hicieron en la Asamblea Nacional, se dijo que no habíamos logrado impactar en las cosas que más le impactan a su vez a la población. Es un análisis autocrítico y realmente cosas que no han salido bien. Se han estado haciendo balances en los organismos donde se están enfocando precisamente qué aspecto no nos salió bien para ir a rectificar. Y eso es muy importante. Es decir, los cambios que se hagan tienen que dar un determinado resultado. A más largo plazo, cambios más profundos o coyunturalmente. Porque tenemos que tener la libreta, cumplir la libreta, vaya, cosa tan simple aparentemente como es ese elemento, tiene que irse resolviendo. Y hay que dar medidas concretas que a veces no son las que nos gustaría. Una de las cosas que, bueno, la abordamos en una mesa anterior, en un programa anterior, fue el tema de la dolarización. Bueno, ¿y por qué dolarizamos ahora? Porque hay que estabilizar el sistema de monedas de cambio de manera tal que podamos tomar decisiones sobre la base de una moneda estable y después, cuando ya se empiece la recuperación, desdolarizar. Igual que se hizo con el CUC en el año 94 y después en el 2004 pudimos desdolarizar la tienda en ese sentido como estaba planteada. Es decir, todo esto son requisitos de los cambios que nos estamos planteando ahora. Son cambios estructurales que hemos venido acometiendo y, por supuesto, otros que hay que seguir pasando y pensando entre todos. Yo sé que quieres decir cosas, pero ya no tenemos tiempo para seguir en el tema que es de actualidad, es importante. Yo les agradezco por eso que hayan venido hoy a darme sus criterios, sus experiencias, sus conocimientos. Recuerde usted que puede participar no solo de los comentarios, sino que debe, sobre todo, participar de conjunto con todo el pueblo cubano en la transformación de nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo, sí, desde el socialismo cubano.
Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche.